Ahora voy a estar con mi verdadera familia, así que no te necesito. Divorciémonos de una vez. Después de 3 años trabajando lejos de casa, mi marido no solo había tenido una aventura, sino que también había tenido un hijo. Me sorprendió que todo esto hubiera sucedido sin que yo lo supiera. Fue una traición imperdonable, pero ya me había vuelto indiferente. Papá, no sabes nada de mamá, dijo mi hija, marcando el comienzo de nuestra nueva vida. Ya no había lugar para mi marido en ella. Recibió lo que se merecía, así que más le valía sufrir. Mi nombre es Sile. Conocí a mi marido Omar en la universidad en un círculo literario al que ambos pertenecíamos. Me gustaba leer y escribir novelas, por eso me uní, pero Omar se unió por una razón completamente diferente. Era 2 años mayor que yo y tenía el sueño de convertirse en profesor. Originalmente, no era bueno interpretando novelas e historias, y se unió al círculo para adquirir las habilidades necesarias para convertirse en profesor. Su primer amor fue una profesora de la época, que era hermosa y fácil de reconocer por su lunar. Al principio, tenía una profesora a la que admiraba y decía que su ideal era convertirse en profesor como ella. Sin embargo, cuando profundicé un poco más en la conversación, Omar admitió que la profesora fue su primer amor. A menudo escuchas historias sobre primeros amores siendo profesor cuando eras niño, ¿verdad?, dijo, sonriendo tímidamente, lo cual recuerdo con cariño. En cuanto a mí, una vez albergué el sueño de convertirme en novelista. Sin embargo, al ver que mis amigos del departamento literario lo intentaban y, a pesar de tener más talento que yo, fracasaban al final, desistí de perseguirlo, pensando que era imposible para mí. Por el contrario, me sentí atraída gradualmente por Omar, que siguió luchando por su sueño. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra amistad dentro del círculo se convirtiera en una relación romántica. Pasamos 4 años de vida universitaria juntos, y Omar completó su programa de educación mientras salía conmigo. Omar debía cumplir su sueño de obtener su licencia de maestro inmediatamente después de graduarse, pero se vio obstaculizado por las barreras del examen de ingreso a la docencia. Aunque, en general, recientemente ha habido una disminución en la demanda de maestros en nuestra área, muchas personas aspiraban a convertirse en maestros, y Omar no había podido aprobar el examen durante varios años. Al no poder conseguir un puesto de maestro, poco a poco comenzó a entrar en pánico por quedarse sin trabajo. Mientras tanto, decidió trabajar temporalmente como tutor en un centro de tutoría público. Este centro es una institución educativa sin fines de lucro operada por el gobierno local, establecida para apoyar a los niños que no pueden pagar clases particulares por razones financieras. Omar solicitó aquí, con la esperanza de que la experiencia lo ayudara a hacer realidad su sueño. Parece que el centro de tutoría estaba ansioso por encontrar a alguien con una formación académica. Con el tiempo, Omar se convirtió en tutor en el centro público, pero su verdadero deseo era conseguir un puesto como profesor. Habiendo presenciado de cerca sus esfuerzos y luchas, sinceramente quería apoyarlo para que hiciera realidad su sueño. Cuando le expresé mis sentimientos, me propuso matrimonio. Había estado considerando casarse conmigo durante un tiempo, pero dudó en hacerlo debido a su situación insatisfactoria. Al escuchar mis sentimientos, sintió que podíamos construir un futuro juntos y decidió comprometerse. Sile, puede que te haga pasar por muchas cosas en el futuro, pero aún así quiero que nos apoyemos mutuamente y seamos felices. ¿Caminarás por la vida conmigo? Impresionada por su mirada sincera, asentí enfáticamente a sus palabras sin dudarlo. Poco después, nos casamos. Nuestra vida matrimonial fue feliz. Después de dejar la editorial en la que había estado trabajando, me convertí en ama de casa a tiempo completo y lo apoyé en la consecución de su sueño con todas mis fuerzas. Durante ese tiempo, encontré un trabajo desde casa a través de contactos de la empresa, lo que nos ayudó con nuestras finanzas. Mientras tanto, Omar siguió trabajando como tutor en el centro público mientras se esforzaba por convertirse en maestro. Con el nacimiento de nuestra hija, Jewel, nos respetamos y nos apoyamos aún más. Jewel se convirtió en una presencia que fortaleció aún más los lazos de nuestra familia. Sin embargo, a medida que pasaban los años sin que aprobara los exámenes, Omar reconsideró sus pensamientos.
Ser tutor en un centro público de tutoría también es una forma de ser un maestro respetable, ¿no? ¿Por qué estaba tan obsesionado con ser maestro de escuela? Sí, creo que es una buena idea, respondí. Es cierto que los niños a los que enseñaba Omar mejoraron sus calificaciones y lo admiraban como maestro. Por lo tanto, no pensé que su decisión fuera un error y no debería ser un problema verlo como un sueño hecho realidad. Por lo tanto, estaba satisfecho de haber logrado su sueño, aunque fuera como tutor, y lo consideraba como su carrera de toda la vida. Sin embargo, mirando hacia atrás, siento que esta decisión cambió significativamente a Omar. Inicialmente, no hubo un cambio notable. Pero con el tiempo, su estilo de vida, que antes era serio, empezó a cambiar. Esto podría deberse a que había dejado de esforzarse por convertirse en profesor, o tal vez a que se había liberado de una tensión prolongada. También existía la posibilidad de que se sintiera frustrado por haber abandonado el camino de convertirse en profesor. En cualquier caso, la causa exacta no estaba clara, pero su comportamiento se volvió errático. Omar, que antes bebía muy poco, empezó a emborracharse en casa con frecuencia. Además, Omar, que nunca llegaba tarde a casa, empezó a volver tarde por la noche con más frecuencia y dejó de explicar por qué. Antes, jugaba activamente con Jewel en las vacaciones, pero ahora se había sumergido en su pasatiempo, los juegos, y me había dejado todas las tareas de la casa a mí. Antes nos respetábamos y apoyábamos mutuamente, así que ¿cómo llegó a esto? Le he expresado mis sentimientos a Omar varias veces. Al principio, él mostró un esfuerzo por mejorar. Pero con el tiempo, comenzó a justificarse y se volvió desafiante. Soy el jefe de esta familia, así que puedo hacer lo que quiera. Deberías respetarme más. Pero Omar, ¿no dijimos que nos apoyaríamos mutuamente y viviríamos juntos? ¿Dije eso? Sorprendida por su respuesta despreocupada, lo miré de nuevo. La mirada que una vez me miró fijamente había desaparecido, e incluso durante nuestras conversaciones, sus ojos se desviaban y estaba distraído. El físico que Omar se cuidaba de mantener para no avergonzar a sus estudiantes se había descuidado y estaba fuera de forma. La versión de él que solía hablarme de sus sueños había desaparecido casi por completo ahora. El Omar que alguna vez fue un buen esposo y padre para Jewel y para mí ya no estaba aquí. No mostró ninguna intención de ayudar, incluso cuando yo llevaba cargas pesadas, y había perdido todo interés en el camino educativo de Jewel. Cécile, me das órdenes con tanta facilidad, pero yo gano más que tú, así que basta. Cada vez que le pedía algo, él desviaba la conversación de esa manera. Sin embargo, todavía conservaba un nivel mínimo de afecto por su familia, participaba en eventos familiares como cumpleaños y nunca había sido violento. Conociendo al Omar del pasado, no pude evitar la esperanza de que algún día las cosas pudieran mejorar en medio de esta situación. Se decidió que Omar sería asignado a una isla remota durante 3 años. Fue elegido como miembro del personal de un centro de tutoría público en la isla y aceptó la oferta sin consultarnos. ¿Por qué no lo discutiste con nosotros cuando Jewel estaba enfrentando un momento tan difícil con sus exámenes? Pregunté. Jewel estaba en el último año de la escuela secundaria y recientemente se había metido en un nuevo pasatiempo, mirar transmisiones de videojuegos a menudo en su teléfono inteligente. Recientemente, una popular transmisora fue noticia por una declaración controvertida que enfatizaba la importancia de la alfabetización en Internet. Creí que necesitaba relajarse un poco durante su periodo de exámenes, por lo que no había sido particularmente cauteloso. Como los cambios en el entorno suelen provocar tensión mental, yo le había apoyado tanto como pude. A pesar de ello, Omar decidió por sí solo su misión a largo plazo. Cuando le pregunté qué estaba pensando, suspiró como si fuera una molestia. Se trata simplemente de ir a una misión en solitario durante 3 años, no, dijo. Es cierto, pero ¿de verdad te parece bien, Omar? ¿Estás seguro de que estarás bien solo? Soy un adulto. No debería haber ningún problema, bostezó como para demostrar que no era gran cosa. No se trataba de eso. ¿No le preocupaba que Jewel y yo estuviéramos separados durante 3 años? ¿No se sentía solo? Antes de que pudiera expresar mis preocupaciones, Omar me interrumpió con un suspiro.
Ya está decidido el trabajo en solitario. Dejemos este tema. Si te preocupan los gastos de manutención, me aseguraré de enviar dinero a casa, dijo con firmeza, poniendo fin a la conversación. A partir de ahí, las cosas avanzaron rápidamente. Los arreglos para su trabajo se hicieron de manera constante y, en poco tiempo, Omar se fue a la isla remota sin tener suficientes conversaciones con Jugüel o conmigo. Preocupada por él, decidí llamarlo todos los días. Estaba claro que su estilo de vida se volvería desordenado si vivía solo. Al principio, Omar respondía a mis llamadas, pero poco a poco, parecía encontrarlas molestas y me aconsejó que no lo llamara a menos que fuera importante. Teniendo en cuenta a Jugüel y queriendo evitar conflictos dentro de la familia, acepté sus deseos. Así, nuestras interacciones con Omar como familia casi cesaron. Había ocasiones, como el Año Nuevo, en las que Omar regresaba a casa, pero no mostraba alegría por volver a vernos después de mucho tiempo y, en su mayoría, se limitaba a jugar con su teléfono inteligente durante nuestras conversaciones. «Papá, ¿qué estás haciendo en tu teléfono inteligente?», preguntó Jugüel en un tono ligero. Omar respondió con tono hosco y con cierto tono de irritación: «¿Qué importa? Puedo hacer lo que quiera». Jugüel y yo nos quedamos perplejos. Tenía una reunión con unos colegas en la isla, empezó a explicar Omar, sorprendido por nuestra reacción, pero parecía visiblemente incómodo. La situación se volvió incómoda y empezaron a surgir dudas en mi mente. Después de haber pasado muchos años juntos como pareja, uno puede intuir si hay secretos. Omar nos ocultaba algo, pero aún no estaba claro exactamente qué era. Aún así, el comportamiento sospechoso de Omar había empezado a hacerse más notorio. Olvidaba los regalos de Navidad que solía enviar a sus padres todos los años. Incluso el aniversario de bodas, que de alguna manera recordaba hasta el año pasado, pasó desapercibido. Este año, no hubo contacto, ni siquiera el día del cumpleaños de Jugüel. La gota que colmó el vaso fueron los retiros inexplicables de nuestra cuenta bancaria compartida. Cuando le pregunté al respecto, Omar afirmó que no recordaba que la cuenta compartida contenía nuestros ahorros y que estaba destinada a gastos importantes como la matrícula de Jugüel. Me dolió el corazón saber que estaba manipulando dinero destinado al futuro de nuestro hijo. Hubo muchas acciones sospechosas, pero no podía pasar por alto los retiros inexplicables. No es posible que no lo recuerdes. ¿Para qué lo estás usando?, pregunté. No es que sea una cantidad significativa. Siempre estás regañando por cosas menores. La actitud de Omar durante nuestras escasas llamadas telefónicas estaba lejos de la persona seria que solía ser. Incluso si era su momento privado, era difícil imaginarlo como una persona respetable que se parara frente a los estudiantes. Mientras estaba atónito por nuestra llamada, Omar dijo algo increíble. Decidí mudarme porque el apartamento que alquilo en el lugar de destino se ha vuelto demasiado pequeño. Espera, ¿pero no se acerca el fin de tu mandato de 3 años? Alcé la voz, perplejo. La mudanza me parecía un desperdicio. No pude evitarlo, me molestaba, replicó Omar rápidamente, sin importarle mis preocupaciones. Deja de insistir. Yo pago los gastos de manutención, dije, pero la cantidad había estado disminuyendo últimamente. Desde aproximadamente Año Nuevo, la cantidad transferida como gastos de manutención había sido unos cientos menos cada vez. A pesar de esto, Omar había estado retirando grandes cantidades para su mudanza. Sería extraño no decir nada al respecto. Sin embargo, incluso cuando lo presionaron, Omar solo dio respuestas vagas. Vivir aquí también es duro para mí. Siempre te quejas aunque soy yo quien provee. Dices proporcionar, pero basta. No quiero oír quejas. Ya te lo dije antes, deja de decirme lo que tengo que hacer a menos que puedas ganar más que yo. ¿No te da vergüenza? Omar me interrumpió y gritó antes de colgar el teléfono unilateralmente. Después de eso, no hubo más contacto de Omar y mis intentos de comunicarme con él fueron completamente ignorados. Sin respuesta, el periodo de asignación de 3 años llegó a su fin.
Aunque su asignación en solitario debería haber terminado, no hubo contacto sobre la devolución de las pertenencias de Omar y no teníamos idea de lo que planeaba hacer a continuación. Traté de obtener información del centro de tutoría público, pero debido a la estricta confidencialidad, no pude obtener ninguna. Un día, de repente, sonó el timbre de nuestra puerta. Como era un día festivo y Jubel también estaba en casa, nos miramos y corrimos hacia la entrada. Ha pasado un tiempo, la persona en la puerta era sin duda Omar, pero no estaba solo. Junto a él estaba una mujer que no reconocí. Parecía tener unos 30 y tantos años, una mujer hermosa con un lunar distintivo debajo de uno de sus ojos. Jubel se quedó pensativo al ver a la mujer. ¿Podría ser una conocida suya? La mujer sostenía a un bebé, de aproximadamente 1 año, que dormía tranquilamente. Por ahora, decidí pensar en ella más tarde y me concentré en las primeras palabras de Omar. Ha pasado un tiempo, dijo, no estoy en casa, como esperaba. Como estaba perplejo por lo que estaba sucediendo, la mujer nos saludó a la ligera. Sin embargo, con ese tipo de sonrisa, su expresión parecía algo condescendiente. Señora, encantado de conocerla. Soy Tana Brooks. Encantado de conocerla. Soy Cecil Wood. Después de decir mi nombre, Omar no pudo contener la risa. ¿Dije algo malo?, pregunté confundido. Omar respondió con una sonrisa desagradable. Solo pensar que hoy podría ser el último día en que puedas usar ese apellido me hizo reír. Jaja, mis disculpas. ¿Qué quieres decir? Cuando lo presioné de nuevo, Omar respondió sin cambiar su expresión. Ahora voy a estar con mi verdadera familia, así que no te necesito. Divorciémonos de una vez. Sorprendida por su repentina declaración de divorcio, me quedé sin palabras. Después de 3 años trabajando lejos de casa, mi marido no solo había tenido una aventura, sino que también había tenido un hijo. Me sorprendió que todo esto hubiera sucedido sin que yo lo supiera. Para ser honesta, hace tiempo que estoy harta de vivir con ustedes, dijo. Omar me miró con una sonrisa, aparentemente disfrutando de mi reacción. Así que, cuando me asignaron a la ubicación remota, pensé que tenía suerte de poder vivir sola, aunque fuera en el campo, continuó. En ese momento, Omar miró significativamente a Tana Brooks. Tana también recibió su mirada y sonrió levemente. Conocer a Tana fue una verdadera suerte para mí, agregó Omar. Según Omar, Tana trabajaba en un supermercado en la isla remota donde estaba destinado. Su encuentro se produjo poco después de que él llegara a la isla donde escaseaban los entretenimientos. Omar se sentía atraído por Tana, que era más sofisticada y encantadora que nadie. Parece que Tana sentía lo mismo por él. Entonces, ¿quieres decir que tuviste una aventura con la señorita Brooks en el lugar de la misión y este niño es? Sí, así es. Es el hijo mío y de Tana. A pesar de la revelación simultánea de la aventura y del niño secreto, Omar parecía no sentirse culpable. Junto con Tana, parecía estar observando nuestras reacciones como si fuera un espectáculo. Es extraño, ¿no? Estaba harto de mi familia, y luego conocí a alguien que se parecía a mi primer amor. Debe ser el destino, ¿eh? Tana es joven, pero a diferencia de ti, no es una molestia. Ella aceptó todo sobre mí desde el momento en que nos conocimos, continuó Omar. No está claro si es verdad o no, pero Omar parecía creerlo, de lo contrario, no estaría tan enamorado. Al ver a Omar adular a una mujer más joven como si estuviera borracho, sentí que mis emociones se calmaban rápidamente. Entonces me di cuenta de que el Omar que una vez amé y prometí apoyar ya no existía. Todo ese tiempo pasado en una vida familiar falsa no tenía ningún sentido. Hoy, finalmente, todo termina. Ahora voy a estar con mi verdadera familia, así que divorciémonos, dijo, aparentemente disfrutando, ajeno a mi decepción. Mientras escuchaba las palabras de Omar, de repente todos sus comportamientos sospechosos cobraron sentido. La razón por la que nos descuidaba e incluso olvidaba nuestros aniversarios debía de haber sido porque estaba enamorado de Tana Brooks. Los retiros de dinero e incluso la mudanza eran para prepararse para una nueva vida con Tana.
No, sería más natural asumir que ya vivían juntos. De cualquier manera, sin duda estaba usando el dinero de nuestra familia para alguien que era un extraño para nosotros. Tana seguramente lo entendía también. Por eso se aferraban descaradamente el uno al otro frente a nosotros como para hacer alarde de ello. Estaba completamente decepcionada. Si nos divorciamos, tu vida será dura. Supongo que tendré que pagarte algún tipo de compensación, procedió unilateralmente, aunque yo aún no había aceptado el divorcio. Me quedé sin palabras, sin saber ni siquiera cómo empezar a hablar de ello. Parecían pensar que estaba de duelo y agaché la cabeza con tristeza, sonriéndome con sorna, al ver lo relajados que estaban los dos. De repente se me ocurrió una idea. Habían venido de visita desde la isla remota, incluso trayendo al bebé. Tal vez estaban tratando de provocarme para que hiciera un movimiento, usando eso como palanca para obtener una ventaja en el acuerdo de divorcio. Si mis pensamientos eran correctos, me quedé sin palabras al pensar que Omar podría percibirme como una persona irascible y grosera. Papá, no sabes nada sobre mamá, ¿verdad? Juguel, que había estado buscando algo en su teléfono inteligente, se detuvo y miró hacia arriba. Suspiró profundamente, mirando a Omar con desdén, una reacción que parecería antinatural para el escenario que habían planeado. Omar, desconcertado, preguntó, ¿de qué estás hablando? Vaya, estoy horrorizada. Espera un momento, dijo Juguel y se fue a la parte trasera de la casa, regresando unos minutos después con un libro en la mano. Se lo entregó a Omar. Dejé escapar un pequeño jadeo al reconocer el libro. Omar, sin darse cuenta de mi reacción, tomó el libro mientras todavía estaba confundido y desvió su mirada hacia la portada. ¿Qué es esto? ¿Una novela? Exclamó, reconociendo el nombre. Recordaba vagamente el nombre y naturalmente reaccionó de esa manera. Eso es porque la portada de la novela llevaba el seudónimo que yo, Cecil Good, había usado desde mis días en el club literario. Mientras Tana Brooks, ajena a la situación, parecía perpleja, Omar preguntó en voz alta, ¿escribiste tú este libro? Tana, captando las palabras de Omar, también dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa. No estaba segura de cómo comenzar la conversación, pero Juguel había creado la oportunidad. Al mirar a Juguel, parecía orgullosa, como si estuviera complacida con el contraataque exitoso. Sonreí suavemente, agradecida por mi ingeniosa hija, y me volví hacia Omar y Tana. Sí, escribí este libro, dije. Omar, ¿recuerdas que he estado trabajando desde casa todo este tiempo? Ah, sí, estabas consiguiendo trabajo de la editorial para la que trabajabas, parecía recordar bastante bien el pasado. Sí, he estado trabajando desde casa como escritor desde que nos casamos. Al principio, es posible que me hayan dado trabajo por compasión después de que dejé la editorial, pero a medida que continué, mis habilidades de escritura mejoraron constantemente. ¿Te acuerdas bien? Sí, he estado trabajando todo el tiempo. Pude ganar una cantidad considerable de dinero con mis encargos de escritura, pero no me detuve allí. Seguí perfeccionando mis habilidades. Pensé que tal vez ahora podría convertirme en el escritor que una vez soñé ser. Con ese pensamiento, decidí dar un paso audaz y participar en un concurso de novelas. Resulta que podía escribir mucho mejor de lo que alguna vez imaginé, y ahora soy novelista. Mi obra pronto será adaptada al cine. Seguí como novelista, y se está convirtiendo en una película. ¿Es eso cierto? ¿Qué quieres decir con una película? Y eso no es de lo que estábamos hablando. Omar y Tana exclamaron asombrados. Por supuesto, cuando comencé este viaje, me enfrenté a muchos reveses y luchas continuas, al igual que Omar no pudo convertirse en maestro. Mi camino como escritor no fue fácil. Además, comencé a perseguir mi sueño nuevamente cuando Juguel se graduó de la escuela primaria. Puede que haya sido demasiado tarde para aspirar a ser escritor. Presenté muchas solicitudes y fui rechazado repetidamente, pero seguí intentándolo y gradualmente pasé la primera y la segunda ronda de selección. Justo después de que Omar comenzara su trabajo en solitario, finalmente gané un premio y publiqué un libro.
El libro publicado fue bien recibido por muchos lectores y mi seudónimo se hizo ampliamente reconocido. Los trabajos posteriores también fueron muy elogiados y, afortunadamente, tuvieron múltiples reimpresiones. Con el éxito de mi trabajo, mi situación financiera mejoró naturalmente. Es por eso que el verdadero sostén de nuestra casa ha sido mamá durante mucho tiempo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Estaba conmocionado y parecía incapaz de comprender la situación de inmediato. Jewel miró a Omar y explicó lentamente con una sonrisa irónica. Mamá ha publicado varios libros, todos ellos éxitos. Algunos incluso se convertirán en películas pronto. No sé los detalles sobre el dinero, pero creo que es mucho más de lo que ganas tú, papá. Con esas palabras, Omar pareció comprender finalmente la realidad. Con la boca abierta, estaba atónito por la impactante verdad. De hecho, todo lo que Jewel decía era correcto. Puede que yo fuera inferior en mi primer año como escritor, pero a partir del año siguiente, superé los ingresos anuales de Omar. Eso es porque nunca tuve que tocar el dinero que Omar envió a partir de su segundo año. En resumen, su orgullo por apoyarnos era un concepto erróneo tonto nacido de descuidar a su familia. Es por eso que no hay necesidad de preocuparse por nuestras finanzas, dije, mirando a Jewel. Mamá, está bien, no te preocupes por mí. Yo tampoco quiero una familia con alguien que hace cosas tan absurdas y repugnantes. Jewel pareció entender lo que estaba a punto de decir y añadió sus palabras, me alegro de que estés aquí. Gracias, Jewel. Entonces, ¿deberíamos divorciarnos? Me sorprendió un poco lo fácil que fue para mí tomar esa decisión, pero rápidamente la acepté. Me di cuenta de que la existencia de mi esposo, Omar, había desaparecido por completo de mi mente. Honestamente, podría haber tomado esta decisión cuando me establecí por completo como novelista. El romance y el niño secreto solo se confirmaron hoy, pero como esposa, lo había presentido vagamente. Podría haber contratado una agencia de detectives en ese momento y tomar una decisión basada en sus hallazgos. Sin embargo, no lo hice porque se acercaban los exámenes de Jewel y una parte de mí todavía quería creer en Omar. Pero ahora, después de haber escuchado palabras tranquilizadoras de Jewel y saber que mis sentimientos ya estaban destrozados por el propio Omar, no había razón para dudar más. Por supuesto, hagámoslo, asintió Jewel con fuerza, apoyando mi decisión. Así es. Divorciémonos, como quieras, le dije a Omar con una sonrisa. Omar estaba nervioso y sin palabras ante el inesperado desarrollo. En medio de todo esto, ¿no debería ser usted, señora, quien pagara el acuerdo? Interrumpió de repente Tana Brooks. ¿Qué? ¿De verdad? La declaración carecía de sentido común, tanto que no solo Jewel y yo, sino incluso Omar, mostramos expresiones de asombro. Ignorando la atmósfera que la rodeaba, Tana continuó afirmando sus demandas. Como novelista, debes tener unos ingresos considerables. Por lo tanto, por favor, paga una compensación por el sufrimiento emocional que ha sufrido Omar. Así es, hay algo de verdad en eso, convino Omar con las demandas de Tana. Ante sus absurdas e increíbles declaraciones, Jewel y yo solo pudimos mirar consternados. Mientras tanto, ellos continuaron con su discusión. ¿Cómo no te avergüenzas de ocultarme cosas tan importantes a mí, el cabeza de familia? Me siento dolida. Págame una indemnización, mentiroso. Exactamente como dice Omar, págame la indemnización, lo apoyó Tana. No. No he mentido, y de hecho, eras tú quien ocultaba cosas. Además, traté de hablar de ello varias veces, pero ni siquiera intentaste escucharme. Repliqué. Había intentado varias veces hablar con Omar sobre mi sueño de convertirme en novelista y el hecho de que mi sueño se había hecho realidad. Sin embargo, él lo desestimó como algo trivial o malinterpretó mis conversaciones como meras quejas, nunca escuchándome en serio. Aún así, si Omar hubiera mostrado interés en mis sueños, yo siempre estaba dispuesta a discutirlos, pero él ignoraba y desestimaba por completo mis sentimientos y palabras. Y poco a poco abandoné la idea de discutirlos con Omar. Cállate. Me has estado engañando y tratando de monopolizar el dinero para ti.
Omar levantó la voz, estaba harta y cansada de sus argumentos egoístas e infantiles. Mientras me preguntaba cómo terminar la conversación y pensaba en cómo resolverla, Jubel habló. Papá, parecía que dudaba sobre cómo dirigirse a Omar, tal vez porque se había negado a considerarlo parte de la familia. Si dices que te están engañando, ¿no es Tana la que te está engañando, papá? ¿De qué estás hablando de repente? Cierto, Tana, o debería decir señorita Sugar. Ignorando a Omar, que no entendía, Jubel se dirigió a Tana con ese nombre. No sabía el nombre Sugar, pero tenía un significado importante para Tana, ya que su rostro se puso pálido inmediatamente al escucharlo. Jubel, ¿puedes explicar qué significa esto? Pregunté, y Jubel comenzó a explicar. Mamá, sabes que me gusta transmitir juegos, ¿verdad? Fue justo antes de que papá se fuera a su misión en solitario. Hubo un pequeño escándalo en esa comunidad. Según Jubel, hace unos 3 años, se rumoreaba que una popular transmisora de juegos femenina entre los hombres y un popular transmisor de juegos masculino entre las mujeres estaban saliendo. Inicialmente, ambos negaron los rumores, por lo que no generó una gran controversia. Sin embargo, surgieron rumores de que el streamer masculino estaba saliendo con otra streamer femenina, lo que cambió drásticamente la situación. La streamer femenina que causó el escándalo afirmó que la habían engañado, cambiando su postura inicial de negación. Reveló que todavía estaba saliendo con el streamer masculino y que ahora estaba embarazada. Esto empeoró la situación y las partes involucradas insistieron en que no tenían la culpa. El intercambio de acusaciones continuó, y especialmente la streamer femenina que primero causó el escándalo se emocionó, haciendo declaraciones que pusieron a todos sus fanáticos en su contra. Esto condujo a un gran escándalo, ya que sus comentarios inapropiados y sus fallas pasadas quedaron expuestos en línea, dañando significativamente su popularidad como streamer. Desapareció de la escena de internet como si huyera. Esa streamer desaparecida era la persona conocida como Sugar. Recordé que Jubel había hablado sobre el escándalo en ese entonces. En ese momento, estaba discutiendo la importancia de la alfabetización en Internet, por lo que no mencionó el nombre específico de la streamer. Sugar era una streamer de juegos muy hermosa conocida por su marca de belleza y, por supuesto, sus habilidades de juego también eran de primera categoría. Lo recuerdo porque la vi transmitir varias veces, dijo Jubel. ¿De qué estás hablando? No entiendo, dijo Tana, visiblemente conmocionada. Su mirada era inestable y sus manos temblaban levemente. ¿Qué significa eso? Dijo Omar, claramente luchando por seguir el ritmo. ¿Estabas escuchando? Por eso te engañan, replicó Jubel con dureza. Omar hizo una mueca ante sus despiadadas palabras. A pesar de estar exasperado, Jubel continuó, ¿no dije que Sugar estaba embarazada mientras salía con ese streamer masculino? Omar finalmente comprendió la situación y reaccionó con una expresión de asombro. Si la historia de Jubel era cierta y Tana era en verdad Sugar, ¿que había estado embarazada, qué había pasado con ese niño? Significaba que el bebé que Tana estaba gestando en ese momento podría ser ese niño. Como Jubel había sugerido, Omar había sido engañado. Tana podría haber mentido diciendo que el bebé era de Omar, lo que podría haberlo llevado a criar sin saberlo al hijo de otra persona. Al darse cuenta de esto, Omar agarró el hombro de Tana y exigió, Tana, estás mintiendo, ¿verdad? Me dijiste que era mi hijo. Tana no miró a Omar a los ojos mientras él sacudía su hombro. Su comportamiento lo decía todo. Este bebé no era de Omar. No. ¿Cómo podría ser esto?, gritó Omar. Soltó su hombro y sostuvo su cabeza con ambas manos. Las lágrimas corrían por su rostro y su boca temblaba. Para Omar, este era sin duda el peor escenario posible. Había dejado atrás su aburrida vida familiar y había encontrado lo que creía que era el destino en una isla remota. Había derramado su amor en una hermosa mujer que le recordaba a su primer amor y había estado cuidando activamente de lo que creía que era su precioso hijo, tal como lo había hecho una vez por Jubel cuando era joven. Ahora, después de 3 años de misión en solitario, estaba tratando de comenzar todo de nuevo como familia.
Sin embargo, la base misma de criar a un hijo amado junto con ella resultó ser una mentira. La desesperación que siguió es inimaginable. Si fuera yo hace más de 10 años, podría haber corrido a consolar a Omar. Pero ahora, ya no tengo esos sentimientos por él. Puede que sienta un poco de lástima por él, pero eso es todo. Lo siento mucho, realmente lo siento, gritando como un grito, Tana se sentó en el suelo. No te metas conmigo. Incluso me mudé para comenzar una nueva vida con ustedes usando mi salario. Por eso me estoy disculpando, replicó Tana de manera malhumorada. ¿Qué dijiste? Gritó Omar enojado, revelando su enojo. Finalmente, el bebé que Tana sostenía se despertó. Era casi sorprendente que el bebé hubiera estado dormido hasta ahora y comenzó a llorar mientras miraba a su alrededor. Viejo, hiciste llorar al bebé. Tana miró a Omar con enojo. ¿Qué viejo? Probablemente era la primera vez que Tana le lanzaba esas palabras. Omar estaba atónito por este nuevo apodo, pero considerando la diferencia de edad con Tana, de hecho era un viejo. Jewel apenas pudo contener la risa ante el desconcertado Omar. Entonces dije, si quieres calmar al bebé, ¿puedo sostenerlo un poco? Me senté al lado de Tana. Ah, sí. Tomé suavemente al bebé de Tana, lo acuné suavemente y lo mecí lentamente de un lado a otro. Parece que mi experiencia con el cuidado de niños todavía fue útil. El bebé dejó de llorar gradualmente y finalmente nos mostró una sonrisa tranquila. Al presenciar esto, Tana y Omar se quedaron sin palabras, como si su veneno hubiera sido drenado en el espacio ahora silencioso. Continué con voz tranquila, te comportaste como un altivo y arrogante hace un momento, pero ¿no estás siendo ridículo también, Omar? ¿Qué quieres decir con descuidarnos a Jewel y a mí de esta manera? Eso. Bueno, sí, fue un lapsus momentáneo de juicio. Omar casi levantó la voz de nuevo, pero Jewel lo reprendió diciendo, papá. Luego se llevó el dedo índice a los labios y le hizo un gesto de silencio, tal vez no queriendo molestar más a la niña. Omar continuó con voz apagada, la verdadera familia para mí son solo ustedes dos, Cecil y Jewel. Ella me engañó. Por favor, perdóname, te lo ruego. Suplicó. Si no hubiera sido por sus acciones anteriores, sus palabras podrían haber sonado conmovedoras. Sin embargo, el hecho de que nos habían menospreciado e insultado no podía borrarse. Lamentablemente, ya no podíamos considerarlos familia. Los eventos de hoy fueron decisivos, pero no podía ignorar todo lo que se había acumulado hasta ahora. Estaba segura de que la grieta entre nosotros y Omar no podía repararse. Bien, entonces procederé con el divorcio. Por favor, prepárate para resolver la división de la propiedad como es debido. Y Tana, dije esto con una actitud sin emociones que no admitía discusión. Sí. Al igual que Omar, su rostro se puso pálido. Podía suponer que no tendría los medios para pagar la división de la propiedad. Probablemente se acercó a Omar con la intención de obtener apoyo financiero para la crianza de los niños y los gastos de manutención. Así que me incliné más cerca de ella, susurrando lo suficiente para que Omar no pudiera oír, no quieres pagar la compensación por engañarnos, ¿verdad? Ante esta pregunta, se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió vigorosamente. Si me ayudas a reunir pruebas de tu aventura con Omar, podría considerar reducir la compensación para ti. Sin embargo, si Omar se resiste en las próximas discusiones, el divorcio podría no proceder sin problemas. Me molesta reducir su parte de la compensación, pero con su cooperación y la ayuda de un abogado, debería ser manejable. Después de un momento de reflexión, Tana asintió vigorosamente de nuevo, aliviada. Dejé escapar un suspiro y luego, al notar que el bebé dormía felizmente ajeno a las preocupaciones mundanas, no pude evitar esbozar una pequeña sonrisa. Un par de meses después, Omar y yo completamos oficialmente nuestro divorcio. Por supuesto, Omar tuvo que pagar una parte justa de la división de la propiedad. También obtuve la custodia de Jewel durante el divorcio. Informé del asunto a su familia y, con su mediación, los pagos de manutención infantil se manejaron de manera justa. Los padres de Omar se disculparon por sus acciones y,
aunque les dolió vernos heridos, nuestra relación con ellos siguió siendo tan buena como antes. Aunque Omar aceptó de buena gana el divorcio y la división de bienes, insistía en que podíamos empezar de nuevo con nosotros. Insistía en que él era la víctima y que Tana era la culpable. Este comportamiento indecoroso enfureció a sus padres, que lo reprendieron con severidad, lo que finalmente lo llevó a desistir, pero prolongó el proceso de divorcio. En cuanto a Tana, como cooperó en la recopilación de pruebas del asunto, reduje su acuerdo como le prometí y le permití pagar en cuotas. Sin embargo, sus problemas no terminaron allí. La razón original por la que Tana vivía en la isla remota era encontrar un lugar tranquilo donde vivir hasta que se calmara el calor de su escándalo. Sin embargo, ese plan resultó ingenuo. No está claro si alguien entre los isleños la reconoció como Sugar o si alguien siguió sus pasos, pero esa información se difundió en línea. Como resultado, algunos en Internet sugirieron causarle daño. Tana se vio obligada a abandonar la isla y desde entonces ha estado mudándose de un lugar a otro. Omar, que había planeado casarse con Tana y continuar enseñando en la isla, vio cómo su posición social se deterioraba a medida que se difundían los hechos sobre el divorcio. En su lugar de trabajo, aunque a los profesores se los considera a veces figuras morales, también se espera que guíen a otros. Su participación en una aventura como profesor provocó una condena generalizada, y Omar no pudo soportar la presión y finalmente decidió abandonar el campo de la educación. Además, el centro de tutoría en el que trabajaba Omar antes de su destino fue informado de la situación, lo que le hizo imposible dar clases en la zona. A regañadientes, decidió trabajar en trabajos manuales, pero debido a su mala condición física, no pudo soportar las dificultades y ahora está bastante debilitado. Hace poco, durante una discusión en casa de sus padres, me mostraron una foto de su primer amor, la profesora. Pero, honestamente, aparte de lunar, no se parecía en nada a Tana. Probablemente era solo una excusa para su escapismo. A veces, pienso en lo que podría haber sido si Omar nunca hubiera olvidado sus aspiraciones iniciales y hubiera seguido persiguiendo su sueño de convertirse en profesor. Si hubiera seguido ese camino, tal vez toda nuestra familia habría sido feliz. Pero eso es meramente hipotético. Omar eligió su camino de caída y continuó por ese camino. Ahora, simplemente espero que cumpla con sus obligaciones de división de bienes y pagos de manutención de los hijos y que después viva una vida recta. En cuanto a mí, estoy disfrutando de días exitosos como novelista. Propuse a mi editor una historia basada en estas experiencias y fue muy bien recibida, por lo que podría seguir escribiéndola. Jewel, por otro lado, está prosperando en su vida escolar, sin verse afectada por el divorcio. Al principio, me preocupaba que pudiera afectarla de alguna manera, pero parece que no había necesidad de preocuparse, ya que no parece estar afectada. Aún así, no puedo descartar la posibilidad de que pueda estar experimentando estrés de forma inconsciente. Planeamos disfrutar de una comida suntuosa juntos pronto. Lo que nos depara el futuro es incierto. Sin embargo, como madre, he prometido asegurarme de que Jewel y yo vivamos felices juntos.